Amén. Saludamos a todos los hermanos, Amén. a todos los santos, en el nombre del Señor Jesús. Ciertamente un día más que nos reunimos como iglesia en casa. En el nombre del Señor Jesús estamos reunidos en esta hora para expresar, honrar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Ciertamente creemos, hermanos amados, de que esto nos está haciendo crecer a cada uno de nosotros, a cada familia, hermano amado, que en esta hora se encuentra buscando de la presencia del Señor Jesucristo. Amén. Creemos que Dios es justo y digno de toda alabanza y digno de toda adoración. Amén. Y es por eso que no dejamos y no nos cansamos de hablar de la palabra del Señor Jesucristo. Es necesario que en estos tiempos de tribulación, hermanos amados, Amén, Señor. busquemos de la presencia del Señor. Aleluya. No como algunos que tienen por costumbre no hacerlo, Amén. pensando de que no necesitan aceite, o no necesitan palabra, o ya no necesitan que el Señor, aleluya, los haga crecer en su espíritu. Amén. Pero nosotros creemos, hermanos, Así es, Señor. que es necesario buscar de su presencia, porque ciertamente encontraremos redención a nuestras almas. Amén. En la presencia de Dios. Amén. Ciertamente queremos saludar a cada hermano y a cada hermana en esta Amén, hora, Señor bendito. a aquellos que nos escuchan, a aquellos que están con nosotros. Pero también quiero decirles Amén. que no predicamos la palabra del Señor para ser vistos de la gente, Es verdad, Señor. o para ver cuántas personas nos siguen, Amén. o cuántas personas son alcanzadas, Amén. o si alguien nos pone un like. Amén. No, hermanos amados, predicamos porque ciertamente queremos honrar el nombre del Señor. Es Ese verdad, nombre que está Señor. aquí, hermano, Jesús. Amén. Este nombre fue entregado como un tesoro a nuestras vidas. Así es, Señor. Y lo hacemos, hermano amado, para honrar al Señor, Amén. para, aleluya, ensalzar su nombre Sí, y darlo a Señor. conocer en medio de las naciones. Aleluya. Es por eso que saludamos a nuestro obispo Marcelo Romero, a toda su familia, Amén. al pastor Meni Ruiz de Odessa, Texas, con su familia, Así es, Señor. al pastor Félix Florentín de Argentina, Amén. al pastor Facundo Colisec, que es de Argentina también, Amén. al pastor Jesús Romero de California, Guillermo Cortés de Chañaral Alto, Amén. Sí, Señor. al pastor Heraldo de Talagante, al pastor Aleluya. Amador Velázquez de Peñalolén. Amén. Queremos saludar al pastor José Galás Amén. de la comuna de La Pintana, allá en Así es, Santiago, Señor. Amén. al pastor Abraham Abarca de Recoleta, Amén. al pastor Fernando López de Templo Central, Amén. y al pastor Luis Vega, que también pertenece, aleluya, a Templo Central. Ciertamente no nos queremos olvidar de nadie, de cada uno de nuestros hermanos, no tan solo espirituales, sino terrenales. Amén. Los saludamos también Sí, desde acá, Señor, bendito. en el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Qué más quisiéramos, hermanos amados, que toda la humanidad conociera este nombre? Es verdad, Pero entendemos Señor. y sabemos que esto es por voluntad de Dios Amén. y no por voluntad de hombre, no es por voluntad de aquel que enseña la palabra. Así Es es, por eso, Señor. hermanos amados, que tenemos que orar, aún por aquellos que no conocen y no conocerán al Dios único. Aleluya. Ciertamente los juicios del Señor vendrán Sí, Señor. a este mundo, pero vendrán cuando la iglesia ya no esté, y vendrán cuando la iglesia venga con el Señor a reinar 1000 años con Él en la tierra, a juzgar, como le dijo el Señor a sus apóstoles: Aleluya. vosotros habéis de juzgar a las 12 tribus de Israel. Amén. Y creemos a esa palabra. Sí, Creemos Señor. que la iglesia, hermanos amados, no estará en esta tribulación que nos habla el libro de Apocalipsis. Aleluya. Le insisto, el libro de Apocalipsis es para la iglesia. Así. La iglesia que tiene el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. No es para el mundo. Sí, Señor. No es para aquellos que no conocen la palabra. El Apocalipsis fue escrito para percibir a la iglesia. Así Y la es. iglesia tiene nombre. Aleluya. La iglesia tiene nombre, hermanos amados. Y fue comprada a precio de sangre, pues su nombre está inscrito en el libro de la vida. Amén. A aquellos que fueron bautizados en el nombre de Jesús, no en títulos. No predicamos a uno, ni a dos, ni a tres. Predicamos a Jesucristo como el único Dios verdadero, y estamos en el verdadero Dios, en su Hijo Jesucristo. Amén. Este es el verdadero Dios y la Así vida es. eterna. Primera de Juan 5:20. Amén. Este es el verdadero Dios, hermanos amados. Aleluya.
Es por eso, hermanos, que no predicamos como las tradiciones, sino que predicamos al verdadero, a aquel que se humanó conforme a 1 de Timoteo 3:16. Aleluya. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Amén. Dios ha sido manifestado en carne. Así es. Oh, gloria. ¿Cuántos dicen aleluya de sus hogares? Amén. Es por eso que nos reunimos. Amén. Es por eso, hermanos amados, que no nos cansamos de hablar la palabra, no importando la hora, porque si usted mira, hermano amado, la iglesia primitiva, se juntaban en los hogares, Amén. se amanecían hablando de la palabra del Señor, adoraban al Señor Jesucristo. Amén. Oh, aleluya, y el Señor se manifestaba y los llenaba con su espíritu. Pero Amén. hoy en día, hermanos amados, pareciera que 30 o 40 o una hora es demasiado tiempo para buscar la presencia de Dios. Aleluya. Nunca es demasiado tiempo, hermano amado, cuando estamos en el Espíritu, porque una hora es como un minuto delante del Señor en el Espíritu. Es por eso, hermano amado, que te insto y te aliento a que no te canses de buscar esta presencia Amén. gloriosa a través de su Espíritu Santo. Y quisiera invitarte a abrir el libro de Dios, Aleluya. en el libro de Isaías, Bendito su nombre, Jesús. en el capítulo 29. Amén. En el versículo 24. Aleluya. Isaías. Capítulo 29, Isaías capítulo 29, versículo 24. Y hoy vamos a hablar de algo que no a todos les gusta hablar, Aleluya. porque ciertamente toca a veces nuestras fibras, nuestras emociones humanas y espirituales. Pero con la ayuda del Señor, que nos ponga gracia Así es. y que podamos sentir la presencia como la sentimos ahora, hermanos amados. Amén. Sentimos el mover del Espíritu Aleluya. Santo. Sentimos esa misericordia, hermano, que viene a través de la palabra. Esa palabra, hermano amado, que te inunda de misericordia y de gracia. Es por eso, hermanos amados, que este versículo dice de esta manera en el nombre de Jesús. Amén. Y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia, Amén. y los murmuradores aprenderán doctrina. Aleluya. Vuelvo a leer. Y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia, Así es, Señor. y los murmuradores aprenderán doctrina. Amén. En el nombre de Jesús, Señor, te Gracias, damos gracias Por esta su por tu palabra, Señor, por tu Señor. misericordia. Nos presentamos de ti, Señor, desde tiempos antiguos, desde antes de nuestros padres, Señor amado, con nuestro Padre Abraham, el cual fue el primero, Señor amado, que escuchó tu voz. Y ciertamente Él fue tu amigo, Él te vio e hizo tu palabra que tú le entregaste. Así pues, Señor, nosotros en podamos hacer tu voluntad en la palabra y podamos sentir la gracia del Espíritu, Señor amado, porque ciertamente en la palabra, en poder y en autoridad, en esa misión, amado, en esta hora reprendemos toda oposición, todo espíritu inmundo y de Shepra Eilu al Queja le Eshkehem. Jesús, Señor, muévete en cada hogar en esta hora, para que tu nombre sea ensalzado y glorificado y santificado. En su nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede tomar su asiento. Esperemos que el Señor, donde Él quiera en el Espíritu, Así es, no se Señor. ponga cómodo. Si usted tiene ganas de alabar en su hogar, hágalo. Si tiene ganas de decir aleluya, hágalo. Si tiene que y decir amén, hágalo. Porque usted está agradando al Señor y no a aquel que predica, no a aquel que habla la palabra. Es verdad, Señor. Es por eso que nos hemos tomado este tiempo para hablar de estas verdades. Aleluya. La palabra, cuando Isaías declara esta palabra, dice: los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia y los murmuradores aprenderán doctrina. Yo quisiera que me acompañe ahora al libro de Números, en el capítulo 12, Aleluya, Jesús. porque la iglesia tiene que comer alimento sólido. Amén. No puede tomar solamente leche,
no puede estar solamente, hermanos amados, viviendo, aleluya, de cosas simples. Así es. La iglesia de Jesucristo tiene que ser fortalecida, tiene que ser corregida en estos tiempos. Y el único que puede corregir es Dios a través de su Espíritu Santo. Amén. Y son temas, hermanos amados, que a veces no le gusta hablar a la gente. Es por eso que Isaías en el capítulo 29, versículo 24 decíamos, a los extraviados de espíritu. Y hoy en día hay muchos extraviados de espíritu, Amén. fuera y dentro de la iglesia. Es verdad, Han extraviado la doctrina. Dice, aprenderán, aleluya, inteligencia, sabiduría y doctrina. Amén. Y pareciera que esta doctrina, hermanos amados, se ha diluido en el tiempo. Ha desaparecido la palabra de Dios. Es por eso que vamos a tomar esta noche, hermanos amados, esta tarde, el libro de Números también en el capítulo 12, del versículo 1 en adelante. Amén. Y vamos a leer de esta manera para que usted lo entienda en su casa. Amén. Márquelo, escríbalo en un cuaderno y va a entender lo que el Señor, aleluya, es. Amén. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita, que era una mujer cananea, una mujer, hermanos, aleluya, donde moró Moisés cuando salió de Egipto con su suegro, aleluya, que éste había tomado porque la había tomado por mujer. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Dios. ¿No ha hablado también por nosotros? Y oyó Dios, Amén. y lo oyó Dios. Y aquel varón, Moisés, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y luego dijo Dios a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Dios descendió de la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a María, y salieron ambos. Y el Señor les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Dios, apareceré en visión en vuestros sueños, hablaré con él. No asimismo mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figura, y verá la apariencia de Dios, porque pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés. Entonces la ira de Dios se encendió contra ellos y se fue. Hermanos amados, es una escritura para muchos dura palabra. Pero aquí Dios nos quiere enseñar algo acerca de la murmuración, acerca de lo que usted siente. Hermana, aleluya, de Moisés. Abraham era el hermano de María y de Moisés. Y ciertamente ellos también conocían al Señor, porque ha hablado a través de ellos. Amén. Aleluya, que tienen el Espíritu de Dios y que Dios habla a ellos. Es verdad, Señor. Y también hay muchos, aleluya, que Dios también ha hablado a través de ellos y que han murmurado, aleluya, porque Dios usa a otros y a ellos no. Aleluya. Y aquí podemos ver en la palabra de Dios, Bendito en el Números capítulo 12, versículo 2, que ellos, aleluya, habían hablado Así es, Señor. acerca de Moisés. Aleluya, Jesús. Y Dios oyó lo que ellos habían dicho. Esto nos enseña, hermanos amados, que Dios escucha todas las cosas. No importando lo que usted haga o lo que usted diga, habla de una hermana, el Señor lo está escuchando. Amén. Es por eso que el Señor, aleluya, se molestó con Aarón y Ana. Y su palabra fue clara y concisa, diciéndole, oh, aleluya, dice que Moisés era el hombre más manso que había en la tierra.
Y ciertamente eso hacía tener una comunión. Lo hacía tener una visión, hermanos amados. Amén. Cuando una persona es calma, cuando una persona es mansa, cuando una persona es como una oveja, hermanos amados, tiene otra visión de lo que está aconteciendo a su lado. Es por eso que Dios lo llama y dice que era el hombre más manso. Era un hombre, hermanos amados, que podía ver los problemas. Era un hombre que podía discernir entre el lado derecho y el lado izquierdo. Moisés era un hombre, hermanos amados, que tenía la capacidad de llevar el pueblo de Dios. Y aunque Dios había hablado, aleluya, por boca de Aarón y por boca de su hermana, ciertamente estos no se conformaban. A ellos no les había conformado el hecho de que Dios solamente los usara muy pocas veces. Aleluya. No podían entender por qué Dios, aleluya, hablaba con Moisés. Es que ciertamente Moisés tenía las cualidades y tenía los dones para servir a aquel que lo había llamado, aleluya, en el monte Sinaí, cuando estaba en la casa de Jetro, su suegro, en Medián, y cuando había tomado a una de sus hijas por esposa. Sus hermanos le habían recriminado porque se casó con una madianita, pero ciertamente ellos no estaban en el corazón de Dios ni en el corazón de Moisés, porque ciertamente, aleluya, no eran espirituales, no tenían doctrina, no tenían ciencia ni conocimiento, ya que estaban en Egipto. Había una murmuración en Egipto, hermanos amados, acerca del trato de Faraón. Había una murmuración, hermanos amados, acerca de lo que ellos estaban viviendo. Pero la palabra de Dios nos enseña acerca de estas cosas, acerca de lo que ellos hicieron. Entonces Dios descendió, aleluya, cuando ellos se pusieron a la puerta del tabernáculo. Pero no lo hicieron, hermanos amados, porque se les ocurrió. No, Señor. Sino que Ana y Aarón nunca pensaron en sus corazones que Dios los había escuchado. Amén. Y miren ustedes, hermanos amados, muchas veces hay murmuraciones dentro de la iglesia. Es verdad. Hay murmuraciones en los restaurantes. Hay murmuraciones en las calles. Hay murmuraciones. Hay murmuración, hermanos amados, en todas partes. Y esa murmuración no siempre edifica a las personas. Muchas veces la murmuración se convierte en una espada de dos filos. Y aún en los hijos de Dios, pensando que lo están haciendo bien, no se dan cuenta, escuchando, estando lejos de Egipto. Bendito. Pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar lo que no hemos visto? Es verdad. ¿Cómo podemos juzgar, hermanos amados, cuando no hemos escuchado la palabra de Dios? Es por eso que en Isaías dice esas palabras. Los extraviados de espíritu. Israel hasta ese entonces estaba extraviado. Amén. Estaban aprendiendo a conocer a Dios. Y lo estaban aprendiendo a conocer a través de aquellos escogidos. Santificado, a aquel que los había apartado, hermanos amados, para el sacerdocio. Hoy en día hay muchos que están tomando el lugar del sacerdocio, mujeres que se dicen apóstolas, mujeres que se dicen profetisas, pastoras, cuando el Señor nunca apartó eso para el sacerdocio. Hombres que se autotitulan ungidos de Dios y no tienen la gracia ni el conocimiento del poder de Dios. Sí, Señor. Murmuran, hermanos amados, contra Dios, pensando que Dios no los oye. Pero aquí Dios nos muestra a través de la palabra que Él todo lo oye, hermanos amados, que nada se le escapa a su oído. Así es, Señor. Y ciertamente vemos Aleluya. que el Señor les dice: Ayúdenos. oíd mis palabras. ¿Cuántos de nosotros escuchamos estas palabras? ¿Cuántos de ustedes, hermanos amados, que están reunidos en esta hora, escuchan la voz del Señor? Amén. El Señor le dice con autoridad a estos varones Aleluya. y aún a la mujer: oíd mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta, Aleluya. yo le hablaré Amén. hablaré con él. Estaba poniendo una restricción, los amados, con sus ojos, porque antes de eso Aarón y Ana habían visto, se les manifestaba en la columna, hermanos amados, de fuego, con voz
voz audible. Y ellos escucharon la voz del Señor. Ellos entendieron el mensaje. Pero Dios aquí, hermanos amados, ciertamente les está poniendo una restricción a sus vidas, hermanos amados. Un castigo en vida, que ya no iban a poder, hermanos amados, escucharle. Que ya no iban a poder ver esa nube. Que ya no iban a poder ver esa gloria, la cual habían contemplado al principio. Así pues el Señor les dice que en visión, aleluya, les iba a hablar al profeta. Pero ciertamente, hermanos amados, hoy en día hay muchos que salen diciendo que han tenido visiones, que han subido a los cielos, que el Señor lo han visto cara a cara en el trono y que el Señor les ha entregado mensajes proféticos. Pero dice que la palabra de Dios se pone en la boca del apóstol Pedro, que no hay otra profecía mayor sino esta, la que ha sido escrita y entregada por los apóstoles, aleluya, y los profetas en el nombre de Jesús. Esa palabra, hermanos amados, era la que el Señor le estaba diciendo. Ya no podrán verme ustedes, aleluya, que murmuraron contra mi siervo, que pusieron en duda la palabra que yo deposité en él, sino que ahora me y en sueños y las visiones provienen del Señor, porque ciertamente tiene que ser bajo la unción del Espíritu Santo, bajo la unción de lo que hemos recibido como ministros de la palabra. Oh, aleluya, en esta hora, en el nombre de Jesús. Ciertamente esto tiene que haber sido duro para estos dos hermanos. Tienen en su escuchar el juicio de porque ciertamente habían hecho algo que no le agradaba. Hermanos amados, ser murmuradores de aquellos que nos están guiando por el camino de la verdad. Es por eso que el Señor dice: no así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Está reconociendo una fidelidad. Está reconociendo un caminar recto, hermano amado. Está reconociendo el Señor en este hombre que él era fiel a lo que el Señor le había dicho en el monte Sinaí. Ha sido fiel en cuanto a las tablas. Era fiel en cuanto a lo que él escribió en los 5 libros del Pentateuco. Era un hombre que aún a perder a su familia por causa del Dios Todopoderoso. ¿Cuánto a perder la vida por el nombre de Jesús? Aleluya, hermano. Ahora, oh, bendito el nombre de Jesús. Moisés estaba dispuesto, hermanos amados, que él había tenido una comunión íntima en el Sinaí. Había tenido un caminar que el Señor, aleluya, le enseñó. Ese caminar es el que aún todavía la iglesia no aprende a caminar como Israel. Pues ciertamente, hermanos amados, la palabra del Señor nos enseña y nos dice claramente que cara a cara hablaré con él y no por figuras, y verá la apariencia de Dios. No tuvisteis temor contra mi siervo Moisés. Les está que el único que lo iba a ver era Moisés. El único que lo iba a ver cara a cara era Moisés. Y cuando hablo de Moisés, es como que me hiciera sentir el Espíritu, que es un tipo de la iglesia, que solamente del Señor Jesucristo es la que está sellada con el Espíritu Santo. Lo verá cara a cara en aquel día cuando suene la trompeta y seamos glorificados y seamos transportados, aleluya, de lo terrenal a lo celestial, hermano amado, porque la palabra de Dios se cumplirá hasta la última tilde y la última coma de lo que Él proclamó a través de sus profetas y apóstoles. Aleluya. Oh, aleluya. Hay algo, hermanos amados, en nuestras vidas. Hay algo, hermanos amados, que no podemos callar. Pero debe haber un cambio genuino de adentro hacia afuera. No es el cambio que tú llevas por fuera, pues te podrás poner los mejores hábitos, las mejores ropas, pero por dentro eres una llaga podrida. Eres maloliente, eres un gusano que se arrastra porque aún no has conocido el poder del Espíritu Santo. Amén,
Aleluya. El Espíritu transforma, hermanos amados, Amén. en un abrir y en un cerrar de ojos, dice el apóstol Señor Pablo, amado. que seremos transformados. Tenga misericordia Seremos cambiados. de nosotros. Pero, aleluya, Aarón y Ana no habían sufrido ese cambio. Aleluya. Todavía no comprendían hasta el día que el Señor les habló y hizo juicio en vida, hermanos amados. No oírlo. Aleluya. ¿Y a cuántos el Señor habla? ¿A cuántos en el mundo el Señor ya no los mira? Oh, de darles palabra. ¿A cuántos el Señor los dejó? Aleluya. Y murmuraron y hicieron lo malo delante del Señor. La oración es lo mismo que un asesinato, hermanos amados. Es un pecado delante de Dios. Cuando Dios levanta un ungido, cuando Dios levanta un hombre de Dios, hermanos amados, es mejor silencio. Si no tenemos el discernimiento, si no tenemos la gracia, hermanos amados, es mejor callar. Dar silencio, hermano amado, para que los juicios de Dios no vengan a nuestras vidas. Es por eso que Aarón y Ana, hermanos amados, el Señor hizo juicio y no les permitió Es verdad, Señor. nunca oír su voz. No dice que no les permitió la vida, no dice que les quitó el sacerdocio, no dice que Aarón perdió, aleluya, lo que él estaba haciendo delante de Dios. De algo, de escuchar su voz. Cuán terrible es, hermanos amados, cuando ya Dios no nos habla por el Espíritu. Cuán terrible es, hermano, cuando la iglesia pierde la visión, cuando la iglesia ya no tiene la gracia. Aleluya. Obra craba shebramaya. Y solamente hay palabra de hombre, hermanos amados. Solamente está la homilética. Solamente, aleluya, está la psicología. Oh, y cuando Dios se aparta, hermanos amados, es porque algo estamos haciendo mal. Oh, Señor. Aleluya. Tenga misericordia. Oh, gloria al nombre de Jesús. Señor. Gloria al nombre, hermanos. Así es. Oh, aleluya. Y podemos ver entonces que la ira de Dios se encendió en ellos Amén. y se fue. Aleluya. Hermano, qué terrible cuando Dios se va de nuestras vidas. Sí, Señor. Qué terrible es, hermano, cuando murmuramos. Sí, Señor. Cuando hablamos mal, hermano, de las personas. Aleluya. Cuando juzgamos lo que no sabemos. Amén, es verdad. Oh, Señor. Brahma Shakra Maya Lere Mahaya. Qué terrible es, hermanos amados, porque estamos juzgando a un hijo de Dios. Amén. Y cuando Dios, aleluya, escucha esto, el Señor, aleluya, se enojó y retiró su presencia y su gloria del tabernáculo en ese momento. Porque ciertamente no halló gracia en lo que habían dicho acerca de su siervo, que era manso y fiel en toda su casa. Y cuando hablamos de toda su casa, era fiel en la tierra, que es la casa del Señor. Amén. Esta casa grande, hermanos, este mundo, hermanos amados, es la casa del Señor. Bendito es su nombre. Todo lo que veis, las aguas, los mares, los ríos, es del Señor. Y por misericordia nos fue entregado a nosotros para cuidar de la creación. Pero ciertamente, hermanos amados, los que murmuraron contra Dios se apropiaron de lo que no es de ellos. Es por eso que el gran murmurador es Satanás, el diablo. Amén. Él ha querido hurtar, matar y robar lo que el Señor ha querido, aleluya, darnos. Aleluya. Ciertamente en esta hora, hermanos, sentimos la presencia del Señor. Así es, Señor. Sentimos la gloria del Señor. El libro de Santiago declara estas palabras, hermanos amados. Bendito En el capítulo 3, en el versículo 6. Aleluya. Y quisiera que usted lo busque. Amén. Dice la palabra, la murmuración es hablar de alguien a sus espaldas. Aleluya. Una conversación en prejuicio de un ausente. Y es una de las armas más utilizadas por el diablo Amén. para dividir al pueblo de Dios. Señor, amén. El diablo utiliza eso, hermanos amados. Es verdad, Señor. Utiliza la murmuración. Predicó. Anduvo vestida la hermana. Te fijaste que esta hermana nueva, aleluya, llegó con aros. Te fijaste que esta hermana, aleluya, la vimos con pantalones, la vimos con cosas del mundo. Hermano, no podemos murmurar de lo que no sabemos, de lo que no hemos comprendido acerca de las debilidades del otro. Aleluya. Oh, aleluya, los hijos de Dios tienen que tener un porte espiritual, una madurez
No podemos caminar como el mundo, no podemos vestirnos nosotros como el mundo, porque somos apartados, aleluya, para la gloria de Dios. Tenemos que marcar la diferencia, y la diferencia es a través de la palabra primeramente, a través de la unción, a través de la gracia y de lo que reflejamos en el diario vivir. No podemos decir que somos hijos de Dios cuando somos murmuradores. Aleluya. Aleluya. Podemos hablar de santidad cuando murmuramos, hermano. Señor, amén. Oh, cuando cuestionamos la unción del Espíritu Santo, no podemos ser llamados hijos de Dios, hermano, cuando ponemos en duda el poder y la misericordia de Jesucristo. Llamados, aleluyas, hijos de Dios, cuando murmuramos sobre aquellos que Dios pone para predicar el nombre de Jesús. Amén. No importando, hermanos amados, se han apartado, no. Es Dios que han puesto la unción, porque aún David, hermanos amados, oh, aleluya. Aún él, hermanos amados, sabiendo lo que era Saúl, oh, aleluya, él dijo: no pondré mi mano sobre el ungido de Dios. Que era Dios quien lo había puesto, que era Dios quien lo había levantado. Si hay uno que tiene potestad en esta hora, no es Satanás el diablo. El que tiene autoridad sobre tu alma, sobre tu vida, es Jesucristo. Así es, Señor. Es Jesucristo, no es otro, hermano amado. Oh, dijo: temed a aquel que tiene potestad sobre vuestras vidas, sobre vuestras almas. Temed a aquel, aleluya, que tiene la potestad de quitar vuestra vida de la tierra. No de aquel que os castiga, de aquel que os golpea, de aquel que os ultraja, os vitupera, oh, aleluya, o os manda pestilencia, sino de aquel que tiene sobre vuestras vidas, hermanos amados. Es por eso que el Señor se encendió su ira contra estos dos hermanos, porque habían puesto en duda lo que el Señor, aleluya, estaba haciendo en él. Bendito sea. Oh, gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos se gozan, hermanos? Amén. ¿Cuántos se alegran? Sí, sí. Esa es la murmuración, hermanos. Es una conversación en prejuicio del otro. Y eso fue lo que hizo Aarón y Ana. Tuvieron una conversación en prejuicio de Moisés cuando él no estaba. Y Dios no quería eso para su pueblo. Dios no quiere eso para su iglesia. Amén. Lo que el Señor quiere que aprendamos a caminar con sus sandalias. Por eso le dice a Moisés en el Sinaí: quita el calzado de tus pies. Amén. Porque en el lugar que estás, tierra santa es. Así es. O lugar santo es, hermano amado. Aleluya. Y Dios, aleluya, le quitó el calzado que traía de Egipto y Él le puso las sandalias. El Señor lo calzó. El Señor le puso sus propias sandalias para que caminara en la voluntad de Dios, para que caminara en su palabra y en su presencia. Y hermanos amados, que caminan sin la bendición. Hay muchos que han perdido las sandalias del Señor. Caminan conforme a las murmuraciones, que se ocupan en manos, que se ocupan de saber de las bajezas de las familias, aleluya, para luego desnudarlos públicamente. Así y dicen es, que es de parte de Dios, cuando Dios no, hermano amado. Dios nos llama al arrepentimiento. Dice que el Señor, los hombres, de aquellos que tomaron su nombre, fueron a sus pecados. Hermano amado, de aquel que no, porque traes a la memoria los días pasados. Ciertamente es porque no hemos alcanzado una madurez espiritual. Pensamos que en aquel que el Señor perdonó no ha cambiado, pero erráis, sale brava, shabra macraya. Sino que es Dios, hermano, que transformó la vida de Moisés. Moisés había matado en Egipto y todo el pueblo murmuró en Egipto. Amén. Este de Egipto no es el favorito de Faraón. Oh, aleluya, hermanos. Es la voluntad de los reyes. Es por eso que el Rey de Reyes, Señor, aleluya, lo llamó a su presencia, porque sabía que era fiel, porque sabía que no era murmurador y que era un hombre de paz. Así es, Señor. Aleluya. Oh, aleluya, hermano. Poder espiritual esta tarde. Sí, Señor, amén.
¿Cuánto le falta a la iglesia, hermanos amados? Que aún siguen que aún siguen desdeñando la palabra del Señor. Señor. Porque que otros Aleluya. son carnales. Porque aún no han dejado nada, hermano, del viejo hombre. O de la mente. Dios los desnuda, hermano. Por eso desnuda hermanos, y ya Dios no les hablaba directamente. No es que hayan perdido una bendición, no, hermano amado, pero ya no iba a ser lo mismo para Dios con ellos. Hermanos amados, de la manera que Dios nos habla, hermanos amados, esa unción, esa autoridad que el Señor nos da, porque ciertamente es el lazo que tenemos con Él, como el cordón umbilical entre su madre, aleluya, y el bebé. Oh, gloria al nombre. En ese fe de la tierra es un arma que tenemos, hermano, es un arma en nuestros miembros, pero está contaminando o está bendiciendo. La murmuración, hermanos amados, es por eso que la lengua es un arma de dos filos. Estamos para bendecir con la lengua o para maldecir. Así es, usamos la boca para alabar a Dios o para alabar a los ídolos del mundo. Usamos la lengua, hermanos amados, para santificar a Dios o para santificar los ídolos. Ciertamente el apóstol Santiago nos enseña de esto, porque estos hermanos usaron la lengua, aleluya, para murmurar. Amén. Sí, Señor. Qué terrible, hermanos amados. Ayúdanos. Aparentemente eran espirituales. Pareciera que ellos dos eran santos delante del Señor, que guardaban el ministerio. Que Aarón, hermanos amados, era un hombre entregado y que estaba codo a codo con aquel que fue llamado primero al servicio de Dios. Pero ciertamente, hermanos amados, no era así. Muchas veces pensamos que el que está al lado, que el que está al lado nuestro, hermanos amados, va a estar codo a codo en el Evangelio, que va a estar siempre idóneamente al lado nuestro. Pero ciertamente esto nos enseña que muchas veces aparecen los celos, las contiendas y las envidias. Es verdad. Aleluya. Líbrenos, Oh, aleluya, hermanos. Y la lengua fue una de las causas por las cuales el pueblo de Israel no entró a Canaán. ¿Y sabe por qué no entraron? Por la lengua. Amén. Por la lengua. Así es, Señor. Porque se quejaron todo el camino. Porque pusieron en duda el poder de Dios. Y así hoy en día hay muchos que ponen en duda el poder del Señor Jesús. Ponen en duda la venida del Señor Jesús. Ponen en duda los prodigios y milagros del Señor Jesucristo. El diablo también hace milagros, hermanos amados. El diablo también hace prodigios en la tierra para engañar a la gente, para desviarla del camino. Y les hace creer que es Dios, pero no es Dios. Es por eso que el Señor les dice: apartaos de mí, hacedores de maldad. O también les dijo: oh, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Amén. Y muchos le dirán: en tu nombre hicimos señales, en tu nombre sanamos, en tu nombre hicimos esto y lo otro. Pero el Señor dice que no es así. Porque no predicaron lo que es verdadero. No predicaron su nombre. No predicaron el bautismo en el nombre de Jesucristo. Obviaron la doctrina de los apóstoles y profetas. Murmuraron contra Dios. Cambiaron las enseñanzas. Por eso que decíamos al principio: os enseñaré doctrina a los de espíritu extraviado y murmuradores. ¿Qué pues murmuráis? Aleluya. Cuando habláis del Señor, ¿qué murmuráis, hermanos amados, en vuestros hogares? ¿Murmuráis acerca del hermano? ¿O acaso murmuráis acerca de la palabra de Dios que te está edificando y estás glorificando? Porque la murmuración se refiere a todo lo que hacemos, a todo lo que hablamos y a todo lo que... ¡Aleluya! ¡Oh, gloria! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria al nombre de Jesús! ¡Oh, bendito es tu ¡Gloria al nombre de Jesús! Señor. Hermanos amados, no te equivoques. No te equivoques. Amén. Por eso fue el caso de los hermanos de Moisés. Señor. A ellos les pareció que él se había equivocado al casarse con la hija de Jetro. Así es. Lo juzgaron. Pero debieran haber hablado con él primero. El murmurador nunca va a hablar contigo primero. El murmurador va a hablar con el que está al lado primero. Aleluya. Para destruir tu vida, para criticarte. No para edificarte, hermanos. El Espíritu
a dividir, sino a unir la iglesia. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Sabe quién es el que Sheprameyu? Es Satanás, el diablo, el que hace la división. Él es el que se ocupa a aquellos que están en los chismes. Amén. Sí, Señor. El que quiere dividir la iglesia. Aleluya. El que quiere dividir a los hermanos. Bendito El que Señor. quiere, aleluya, matar la palabra de Dios. Pero en esta noche, diablo inmundo, Amén. te reprendo en el nombre de Sí, Jesús. Señor, aleluya. Oh, aleluya, hermanos. Prefiero estar en las manos del Señor, Amén. porque Él tiene misericordia. Amén. Él tiene multitud de gozo para mi vida. Me podrá castigar, hermanos, el Señor, pero así como el Padre castiga al Hijo, así también el Señor bendice a aquellos que obedecen a su palabra y a aquellos que reciben el castigo. No lo tengamos pues por menos cuando el Señor nos... Aleluya, aleluya. El Señor nos está corrigiendo. Humillaos delante del Señor y Él os, aleluya, los exaltará. Humillaos bajo la poderosa palabra del Señor. Humillaos delante de aquel que os llamó, hermanos amados. No te llamó el hombre a este camino. Si bien es cierto, la palabra fue entregada por un hermano, por una hermana, o quizás la escuchaste en el camino. Amén. Y tu corazón se abrió a este camino y Dios le plació tu corazón y tu arrepentimiento y te llenó con el Espíritu Santo. Pero no hables de tu hermano, hermano amado, porque estás hablando delante de Dios y en contra de Dios de tu hermano. Ciertamente Dios es el que juzga a tu hermano. Dios pondrá, aleluya, juicio como lo hizo con los hermanos de Moisés. No te pongas en el lugar de Dios, hermano, hermana amada. No te pongas en el lugar que Dios no te ha puesto. Amén. Sí, Señor. Y no envidies No, Señor. lugares que el Señor no te ha dado. Amén. Si el Señor no te los da, es porque no tienes la madurez, hermano. Es porque no tienes, aleluya, la gracia que tenía Moisés. Para servir a Dios, hermanos amados, hay que ser como Moisés también. Hay que tener un corazón humilde, un corazón manso para llevar las ovejas. Las ovejas no se pueden castigar, no se pueden acornear, hermanos amados. Una oveja que viene herida, hay que ponerle aceite. Hay que sanarla, curarla, hermanos amados. Es por eso que el Señor dice, pondré un pastor. A mi siervo David pondré a cuidar mis ovejas, porque David sabía atender a la Isheme. Él sabía cuidar las ovejas del Señor. Hoy en día, hermanos amados, se preocupa más del bolsillo que de curar a las ovejas. Oh, gloria, hermanos. Me gusta esta palabra. Me gusta esta palabra. La murmuración puede ser sobre un hecho falso. Entonces recibe el nombre de calumnia. Amén. Pero también puede ser sobre un hecho verdadero. Entonces se llama chisme. Así es, Señor. Amén. Chisme. Si tú ves a tu hermano que está débil en la fe, ¿por qué lo desnudas? Amén. ¿Por qué hablas de él? Es verdad. El Señor nos llamó a paz. Hermanos amados, ciertamente esta palabra no le gusta al maligno. No le gusta. Por eso se nos cae la señal de internet. Amén. Sí, Señor. Porque no le gusta, hermanos amados, esto que el pueblo sepa lo que es la lengua. El maligno no quiere que tú escuches el mensaje. Sí, Señor. Oh, gloria, pero Dios, aleluya. Su color y brahma krishekramaya. Aleluya. Reprendemos al maligno en esta hora, hermano. Señor, Repréndelo de tu casa. Reprende ese espíritu de chisme. Ese espíritu de desnudez a tu hermano. De desnudar sus debilidades pasadas. De desnudar, aleluya, la vida que llevó anteriormente. Amén. Dios, aleluya, no nos llamó a eso. No, Porque si fuera por desnudar, el Señor tendría que mandarte al infierno ahora. Amén. Oh, aleluya. Porque mientras estemos en este cuerpo, estamos propensos, hermanos. Amén. Por poco se resbalaron mis pies, dijo el rey David. Por poco pequé delante de Dios, hermanos amados. Pero Dios en su misericordia extendió su mano y me sostuvo. Aleluya. Oh, gloria al nombre de este nombre, hermanos amados, y entender lo que el Señor nos está mostrando en esta hora. ¿Por qué pues, murmurador? ¿Por qué pues la iglesia ha caído en la murmuración? Ha caído, hermano amado. No se compara con la iglesia. No podemos compararnos con aquella iglesia, hermano, donde las reuniones en los hogares estaban llenas de la presencia del Espíritu Santo. Donde los hombres hablaban con denuedo, con poder y autoridad bajo la unción de Jesucristo. Pero hoy en día estos que se llaman ministros, estos que salen en las grandes congregaciones,
no tienen la autoridad, no tienen el poder de aquel que vino y se manifestó en carne, porque se apartó por cuanto fueron murmuradores y aún de la palabra del Señor. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén en esta hora, hermanos? Amén. Los amenes a veces no están, los aleluyas, porque la palabra es dura, como le dijeron al Señor. Es dura tu palabra. ¿Quién podrá oírla? ¿Quién podrá resistirla? Pero gloria al Señor que hay un hombre que dijo, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna, solo tú me estás llevando por el camino de la verdad, solo tú, aleluya, me estás dando el maná, el pan del cielo. Por eso murmuraron contra el Señor los fariseos, porque el Señor aún no me habéis conocido. Y hoy día hay muchos que van a la iglesia y aún no conocen al verdadero Dios y la vida eterna. Van a calentar bancas a la iglesia. Van a preocuparse del chisme, de la murmuración contra aquellos que aún glorifican el nombre del Señor Jesucristo, porque en ellos mismos, aleluya, no hay vida espiritual, porque aún no han muerto a la carne y aún siguen en sus delitos y en sus pecados. Aleluya, gloria. Oh, mashabra makrama maha. Ishakrama lama shekrama einuli sheme. Oh, brahma krubre mara shakrama. Es por eso, hermano amado, que la iglesia tiene que romper con esto. No podemos permitir, hermanos amados, que el diablo susurre al oído para desnudar a tu hermano. Líbranos, Señor. Oh, gloria. Dios cuida a sus ungidos. Aleluya. Pero aquellos que, aleluya, se transformaron en otra cosa, el Señor apartó su rostro de ellos. Es por eso que ya no tienen visión. Es por eso, aleluya, que ya no tienen unción. Es por eso, hermanos amados, que las iglesias están decaídas, porque los que tienen que llevar la lámpara se han corrompido y han, aleluya, desnudado a las ovejas para su propio beneficio, para su propia vida, hermanos amados, y no para el Señor, porque Dios jamás, cuando te dijo arrepiéntete y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, Él puso tus pecados a la luz pública. El Señor lo hizo en secreto. El Señor te perdonó el día que recibiste el nombre. Ha hablado de tus inmundicias, pero simplemente el hombre, hermanos amados, el susurro del diablo hace desnudar a los hijos de Dios, poniéndolos en condiciones, oh aleluya, que son horrendas, hermanos amados. Pero la iglesia de Jesucristo, la apostólica iglesia, la iglesia del nombre de Jesús, no puede, hermano amado, entrar en las acechanzas, no puede entrar en el camino de la lisonja, de la mentira, en el camino del engaño, porque ciertamente el libro de Proverbios declara de podemos sentir la gracia de Jesucristo. Yo puedo sentir el poder. Por eso predicamos a un solo Dios, a un solo Señor de señores, a los cielos y la tierra. No predicamos ni la Trinidad ni la dualidad. Predicamos el nombre de Jesús, el nombre de Jesús, porque a Él vendrá toda carne, a Él vendrá toda carne, y toda rodilla se doblará en el nombre de Jesús, porque 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abomina mi alma. Amén. Aleluya, el chisme, Aleluya. la mentira, Amén. los ojos altivos, las manos derramadoras de sangre, la lengua mentirosa, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para el mal y los testigos falsos. Cuánta falsedad ha habido en la casa de Dios. El libro de Proverbios, Reclar y Shekramaya, 6 cosas aborrece Dios y su alma abomina. Abomina a tu hermano en la iglesia. Cuando tú hablas de su vida, hermano amado, el Señor no se agrada, porque Él, siendo Dios, te perdonó. Y si Él tuviera que recordarte tu vida, hermano, no podrías orar, no podrías glorificar, te sentirías culpable, oh, te sentirías lo peor de la tierra, pero en su infinita gracia te selló con el Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo y pueden decir sí, amén, gloria? Oh, Brahma, Krama, Lama, Shebra, Makraya. Sentimos el poder, hermano. Oh, aleluya. Lo sentimos, hermano. Y lo tienes que sentir en Santiago, en Recoleta,
en Independencia, lo tienes que sentir, aleluya, en La Pintana, en San Bernardo, en Conchalí, hermano, en Odessa, en Argentina. Oh, aleluya. Lo tienes que sentir, hermano amado, en el nombre de Jesús en esta hora. Oh, gloria, sentimos la gracia. No podemos ser, hermanos, corrompidos. No podemos ser corrompidos, hermanos, por el chisme, por la mentira, por lo que el diablo quiere hacer para destruir la apostólica iglesia. Es por eso que dijo Elishe Bramelo, dice el Señor, somos la iglesia del nombre de Jesucristo, la iglesia del nombre del Señor Jesucristo, no de una corporación, no de una entidad terrenal, somos de aquel celestial. Aleluya. Oh, gloria al nombre de Jesús. Vive Jesucristo, hermano. Jesus, aleluya. Gloria. Oh, bendito el nombre de Jesús. Bendito el nombre de Jesús. Bendito el nombre. No podemos. No se cuestiona si lo que se comunica es cierto o no, sino que el hecho de hablarlo es comentario con otros, se constituye murmuración. Y eso es un pecado. Y si hay algo que nos parece mal de parte de alguien, mejor es conversarlo directamente o personalmente con la persona. Y es que la murmuración y el causan muchos estragos. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Proverbios 16:28 dice que aún aparta a los mejores amigos el que es de perverso. ¿Se da cuenta, hermanos amados, que no podemos entrar en eso? No podemos hablar, hermanos, unos con otros cosas malas. Buscar las debilidades del otro, pensando que tú eres mejor que él, o porque tienes una mejor situación económica, o porque tienes un título universitario, o porque tienes un carro, un auto, hermanos amados, pensando que tienes la verdad en ti, o porque Dios crees que te ha bendecido, porque tienes cosas materiales, pero estás, aleluya, errando muchas veces, porque la bendición de Dios está en el sí y el amén, y en la gracia y en la virtud del poder del Espíritu Santo. Aleluya. Gracias, Señor. Oh, gloria. Esa gracia, hermanos, es la bendición. Añadidura. Usted ha visto en las escrituras que Pablo, usted ha visto en las escrituras que Pedro, aleluya, fue rico. Usted ha visto, aleluya, que los que sirvieron al Señor se enriquecieron. En ninguna manera, hermano. El Señor, únicamente en la casa, se vestían con ropas de ovejas. Hermano amado, eran hombres que el Señor había escogido para llevar el Evangelio, porque eran hombres que no iban a murmurar, aún estando en la condición de pobreza, aún en la condición de muerte, hermano amado, jamás iban a murmurar de aquel que los llamó. Es por eso no puede murmurar, hermano, en medio de los problemas, en medio de glorificar a Jesús. Aleluya. Lea el libro de los Hechos y busquen alguna parte, hermanos amados, donde se muestra un Pablo, aleluya, en el Hotel Hilton, por llamarlo de esa manera. O busque a Pedro, hermanos amados, en Roma. Oh, aleluya. Ellos habitaban donde habitaba la palabra del Señor. Ellos habitaban con aquellos que glorificaban a sus hermanos. Ellos no habitaron con aquellos que blasfemaron y con aquellos que desnudaron a aquellos que el Señor perdonó sus pecados. Aleluya. En el nombre de Jesús, mi alma. Amén. Amado, mira las palabras que os y vida. Dios prohíbe la murmuración dentro de su pueblo. Dios prohíbe, hermanos amados, la murmuración. Sí, Señor. Murmuran del que da mucho, del que da poco. Amén, es verdad. Murmuran. Ciertamente, hermanos amados, estamos teniendo problemas
No con la palabra ni con la gracia, porque sentimos, sino con el internet. Amén. Ciertamente, hermanos amados, Amén. Sí, debemos de entender, hermanos, Aleluya. que estas cosas pasan. Amén. Pero al Espíritu no pasa, hermanos, No, porque Señor. está. A Dios no le gusta. La murmuración Sí, también Señor, amén. se produce por otros motivos. Aleluya. Y ciertamente, aleluya, la palabra nos habla que Dios prohíbe la murmuración dentro de su pueblo. Haced todas las cosas sin murmuraciones y contiendas. Eso me habla de discusiones. Eso me habla, hermanos amados, de no hablar de aquel que Dios ha puesto para llevar la iglesia. Eso me habla que yo no debo murmurar de lo que se me pide hacer en la iglesia. Ciertamente en Filipenses, en el capítulo 2, en el verso 14, dice: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Haced todo sin murmurar, sin juzgar. Así es, Señor. Murmurar cuando estás dando Bendito. y te estás Señor. quejando porque estás dando algo. Ayúdanos, Señor. ¿Y quién te la dice, Aleluya. si Dios te dio del Espíritu Santo, Sí, Señor. Amén. que no tiene precio? No, Señor. Solamente la sangre del Cordero es el precio, hermanos amados. Nombre Jesús. Y murmuras porque le diste un poco más a esto, un poco más al otro. Aleluya. Y te quejas delante de Es Dios. verdad, Señor. Hermano amado, al Señor no le gusta eso. No. Él en su multiforma nos llamó a todos Aleluya. para que alcancemos misericordia, Amén. para que alcancemos la gracia. Bendito su nombre. Una gracia no merecida, una misericordia no merecida. Pero hoy muchos se han preocupado, pastores, en desnudar a las ovejas, manipularlas con su vida pasada. De aquel Sí, y lo que Señor. hizo y lo que tiene. Es verdad. Y murmurando, hermanos amados, levantando sus dedos acusador. Aleluya. Cuando el Señor ni siquiera, aleluya, ha levantado su mano para enjuiciar a la humanidad Así aún. es, Señor, amén. Oh, en esta hora, hermano, que no seamos hallados culpables No, Señor. de condenar y de juzgar a tu hermano. Ayúdanos, Jesús. Pastores Amado. que se aprovechan, hermano, de la ignorancia de las ovejas, Aleluya. que no han enseñado doctrina, que no han enseñado ni ciencia, y que lo único que hacen, aleluya, es murmurar contra aquellos que están haciendo la voluntad de Dios. Señor, aleluya. Oh, gloria al nombre de Jesús. Oh, gloria. Oh, hermanos, Su nombre. Ari Krish Kebramello, hermanos, si se va la señal, hermano, es porque el diablo, hermanos amados, no quiere que prediquemos, que salgamos y que profetemos en el nombre de Jesús. Gloria a Jesús. Aleluya. Hijo, Señor. Oh, gloria. Aleluya. Oh, aleluya. Pero la murmuración, hermanos amados, Oh, bendito. se produce por aquellos hijos que no tienen dominio sobre la lengua. La murmuración viene cuando tú no tienes dominio en el espíritu. Sí, Señor. Cuando caminas en la carne, cuando caminas, aleluya, conforme a tu pensamiento Amén. y no al pensamiento de Dios, que es a través de su palabra y de su Espíritu Santo. Bendito. Podríamos dejar de hablar en esta hora, podríamos decir hasta aquí, pero ciertamente Dios quiere decirnos algo más. Oh, hermano, ¿dónde estás? Glorifícale y dale gracias. Señor. Para no ser hallados como Aarón y Ana, y el Señor aparte su rostro de nuestra vida y ya no nos dé visión y no nos dé palabra y no nos muestre el camino justo, sino que nos hable a través de sueños, y a veces son engañosos, porque Dios también enloquece la mente del hombre Aleluya. y la mente de la mujer también. Aleluya. Misericordia. Aleluya. Señor amado. Oh, aleluya. La murmuración produce otros motivos, y muchas veces los que murmuran quieren aparentar que están preocupados de la obra de la iglesia, quieren aparentar que están preocupados por el pastor, por el obispo, quieren aparentar, hermanos, una preocupación por el crecimiento del reino de Dios en la tierra, pero no es así. Están más preocupados de saber su vida íntima para hacerla pública, para acusar, hermanos amados, y el acusador es el diablo. Y todo aquel que acusa a un hermano públicamente es porque no es hijo de Dios, Aleluya. no es hijo del Altísimo. Ten misericordia, Jesús. Esos que te dicen o que te pegan palmadas en la espalda, Aleluya. esos que te dicen Es verdad, muchas cosas. Señor. Ciertamente el Señor nunca habló de esa manera. Oh, Jesús. Y ocupan las redes sociales para desnudar. Amén. Ocupan las redes sociales, hermanos amados, para destruir. Amén. Ocupan
ocupan las redes sociales para infundir, hermano, el chisme, la murmuración de los hermanos de la iglesia. No ocupan la bendición viene de lo alto, hermano. Amén. Aleluya. Bendito es tu nombre. Aleluya. Estos dicen estar preocupados del hermano, pero cuando el hermano tiene escasez, no son capaces de darle un vaso de agua. No son capaces de alimentar con un pan. Estos que dicen que están preocupados por tu vida espiritual, estos no son incapaces de ir a verte a tu casa, hermano amado. Es verdad, Señor. Solo son murmuradores que les gusta llevar el chisme para desnudar al hermano y criticar su forma de vida. Por eso el Señor, aleluya, levantó su juicio contra Aarón y Ana, porque juzgaron aún el matrimonio de Ten Moisés. misericordia, Si Dios no te ha juzgado Señor. por tu manera oculta de servirle, Aleluya. oh gloria. Ibramala Shubramei Himbale Gloria a Einu. su nombre, Jesús. ¿Cuántos del Señor están aquí, hermanos amados, esta noche? Amén. ¿Y Gracias, cuántos algunos Señor. otros hacen cosas ocultas e inicuas? Es verdad. Y que solamente el Señor las sabe y las tiene reservadas. Aleluya. Oh, hermanos, si somos espirituales, tenemos que ayudar al débil en la fe. Amén. Al que no tiene, hermano amado. Sí, Señor, Si Dios te amén. dio más, es para que des al que no tiene. Amén. Sí, Señor. Y si tu hermano cayó, ora por tu hermano, levántalo, sostiénelo. Sí, Señor. No lo desnudes ante los No, demás, Señor. coartándolo, quitándole la gracia y la bendición. Aleluya. Y ni siquiera te has considerado a ti mismo que puedes caer en cualquier momento. Señor. Aleluya. Es verdad. Oh, gloria al nombre de Jesús, hermano. Sentimos el poder del Espíritu Santo, hermano. El Señor está tocando a los que tienen enfermedades. Oh, aleluya. El Espíritu Santo en esta hora, hermano, está orando en los hogares. Amén. Desecha, hermano, lo que nos edifica. Ellos tal vez se preguntaron, ¿por qué escogió a Moisés y no a nosotros? Aleluya. ¿Por qué? A lo mejor se habrán dicho. ¿Por qué? Ellos mostraron lo que sentían. Sí, Señor. No pudieron ocultar, hermanos amados, lo que sentían. Aleluya. ¿Y cuántos hoy en día? Muchos. Aleluya. ¿Por qué él está puesto por obispo y yo no? Cuando yo tengo experiencia de vida. Hermano, no es experiencia de vida ni conocimiento de la palabra. Aleluya. Es lo que el Señor ha depositado en tu vida. Es hasta donde tú has llevado, aleluya, la voluntad del Señor. Y tú eres manso para que Dios te apaciente y te tome. Para que Dios te moldee, hermano. Eres manso para dejar que el Espíritu Santo, aleluya, te lave como jabón de lavadores. Un jabón de lavadores, hermano, que se metía así, hermanos. Imagínate que el Señor te mete un hisopo en tu cuerpo y te empieza a lavar, hermano, con jabón de lavadores. Ciertamente sacaría la escoria que tienes pegada. Amén. Esa escoria que se pega en las teteras, hermanos amados. O en las pavas, como dicen los argentinos, hermanos. Sí, Señor. Ah, el hollín, el orín que se pega. Ese orín es el Señor que el Señor quiere sacar. Pero aún teniendo la gracia, hermanos, muchos se jactan Es verdad. Aleluya. y murmuran. Y murmuran. ¿Hasta cuándo la iglesia del Señor? Amén. Oh, la apostólica iglesia, porque así decimos, la apostólica iglesia, columna y baluarte de la verdad. Pero ¿cuántos están dispersados por el chisme, por la murmuración, hermanos amados? ¿Cuántos están padeciendo por la murmuración de los pastores? Es verdad. Señor. ¿Cuántos se han alejado de la iglesia porque un pastor murmuró por su forma de vivir, hermanos amados, y no estar en el lugar del hermano, que quizás es lo único que tiene para vivir? Es verdad. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Amén. Oh, bendito el nombre de Jesús, hermano amado. Gracias, Jesús. Oh, Brahma, Shibra, Makraya, Lara, Rama, Jea. A lo mejor si estuviéramos con una iglesia llena, estarían todos saltando en esta hora y glorificando al Señor. Pero este es el tiempo, hermano, de limpiar nuestros oídos, Sí, Señor. de limpiar Amén. nuestra lengua, Aleluya. de limpiar, hermanos amados, lo que hemos ensuciado con los zapatos, con las Es sandalias. verdad, Señor. Eumuri, Sheri, Brahma, Kter. Sean en todo tiempo enriquecidos tus vestidos
la blanca lana Oh, Jesús. para presentarte de aquel que te llamó, hermano. Sí, Señor. Oh, aleluya. Sentían envidia porque Dios lo había escogido el líder. ¿Cuántos sienten envidia porque el Señor escogió a uno para ser el líder de la iglesia? Es verdad, Señor. No te corresponde a ti, hermano amado, ponerte en el lugar de Dios. No, Señor. O de decir, debería ser yo el que lleve la iglesia. O la hermana que dice, debo ser yo la que debe manejar la reunión de hermanas. Aleluya. Dios, hermano, tiene todo en un orden. Sí, Señor. Dios tiene todo, hermano amado, ya establecido. Amén. Aleluya. Dios estableció, Sí, Señor. como a Él le agradó que yo esté en esta hora hablando de su nombre. Amén. Y aun cuando me pude haber equivocado mi vida en el pasado, Sí, Señor. aun cuando a lo mejor, hermanos amados, anduve extraviado como muchos, Aleluya. oh, al Señor le plació en esta hora Amén. tenerme en este lugar, levantando mis manos y reprendiendo potestades, Amén. porque está llegando la madurez, Señor, que es la gracia y el poder del Espíritu Santo en mi vida. Por su nombre. Aleluya. Jesús, aleluya. Oh, aleluya, hermanos. Oh, gloria. Si Dios hubiese visto mi bajeza, hermano, y claro que la vio, pero Él me tomó de su mano, agarró mi mano y me levantó. Oh, aleluya, y puso aceite en mi vida, como lo está haciendo contigo en esta hora, tomando tu mano y poniéndole aceite a tu vida, para que entiendas que Él es el que escoge y Él es el que determina todas las cosas en la tierra. Su nombre es Jesús, su nombre es Jesús, no es el Padre, no es el Hijo ni el Espíritu Santo, es el nombre de Jesús. Es verdad, Señor. Por eso somos vituperados, por eso somos escarnecidos, por causa del nombre de Jesús. No es por otra cosa, hermano, porque si estuvieras en la tradición, ciertamente no tendrías problemas. Oh, aleluya. Pero como conoces el nombre de Jesús, ciertamente, hermano amado, tendremos aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo y no el mundo a mí. Señor amado. Por eso estoy en este lugar, hermanos, Aleluya. predicando el nombre de Jesús. Porque tengo hermanos que me han sostenido, hermano amado, que han orado por mi vida. Pastores, hermanos, que oraron por mí un día y que me enseñaron el camino de la salvación. Oh, gloria al nombre de Jesús. Que nunca, hermanos amados, juzgaron mis debilidades. Y que nunca hasta el día de hoy me las han enrostrado, sino que por el contrario, hermano amado, se gozan en este lugar, en este momento, alabando y bendiciendo el nombre de Jesús. Aleluya. Oh, Shakramahari Brahmala Einu, Iri Brahmala Shakramahai. Oh, recibe, recibe, recibe. Quizás ellos se sentían con el derecho de decir, yo también puedo tomar el lugar del obispo o tomar el lugar del pastor. Pero a Dios no le plació. A Dios no le plació, hermano. Porque el que escoge es el Señor. Y Dios no se equivoca. Oh. Y Shakrama, Dios no se equivoca cuando escogió en este país a un hombre para proclamar su nombre. Dios no se equivocó, hermano amado. Cuando el Señor le plació, aleluya, traer el mensaje a este país. No se equivocó cuando escogió el hombre se equivoca porque pierde la visión como la perdió Ana y Aarón. Pero Dios, aleluya, no los cortó, sino que les prohibió que ya no lo verían más, aleluya, como Moisés. Oh, en el nombre de Jesús, recibe, hermano. Oh, aleluya. Es por eso que oramos por los pastores y ministros, aún de aquellos que ya no están y de aquellos que nos enseñaron el buen camino. ¿O no es así, hermano amado, obispo Marcelo Romero? Aleluya, hermanos correligionarios de la fe, que comenzamos en la vieja escuela, donde se formaban los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, adoradores que predicaban la palabra y no, aleluya, oh grama shakramahaya. Oh, gloria al nombre de Jesús. No los que están hoy día, hermanos, que son murmuradores, detractores de los hermanos.
Señor bendito. Por eso el Señor les dio la espalda. Por eso les quitó la visión y les quitó el candelero. Cuida tu candelero. Sí, Señor. Cuida tu candelero, hermano. Hermana, cuida tu candelero. Gloria, Señor. Hermana, el Señor te oye. Hermano, el Señor oye lo que tú hablas de tu hermano. Porque es Dios quien lo llamó, no tú. Tu nombre, Aleluya. Señor. Oh, aleluya. Dios dice en su palabra que los murmuradores solo buscan satisfacer sus propios intereses. Estos murmuradores son querellosos que andan en sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Ese es el murmurador, el que quiere sacar provecho, el que quiere, aleluya, quitarte algo o te quiere desnudar conforme a Judas capítulo 1, verso 16. Pero el murmurador está puesto en la misma categoría del homicida y del ladrón, pues busca dañar y herir a la oveja. Primera de Pedro 4, 5, léelo, hermano. Eso es lo que busca el murmurador, dañar y destruir a la oveja. Oh, gloria, hermanos. Tenga misericordia. Oh, me gozo, hermano, en el nombre de Jesús. Oh, gloria al nombre de Jesús. Yo me imagino y me veo, hermanos, cuando el apóstol hablaba en la noche, Oh, aleluya. con gente reunida, quizás con 200, 300 personas, o quizás con uno, y pasaban horas enteras en la noche hablando de la gracia. Aleluya. Sí, Y ciertamente hoy en día nos parecen largos, porque un hermano predica 1 hora, o 20, o 40, y aquel que dice prediqué 40, hermano, y mira cómo quedó la iglesia. No, hermano. Señor. Hoy buscan, aleluya, predicaciones acomodadas al intelecto y a la comodidad de las personas en su vida, para que no se vayan de la iglesia, para que no se sientan ofendidas. Pues cuando hablamos estas cosas, ciertamente la iglesia empieza, aleluya, a moverse. Gracias, Señor. En la iglesia de Cristo no pueden haber este tipo de No, cosas. Señor Jesús. En los hogares cristianos no pueden haber murmuraciones. Así Muchos es. se llenan de redes sociales, Es verdad. de chismes, de mensajes subliminales, donde se dedican a destruir familias, a destruir, aleluya, personas en todo el mundo. Aleluya. Se dedica el chisme y la murmuración a separar los hogares. Así es, En el Señor. casa de Repremation, en la casa de mi Padre, hermanos, no hay divisiones ni murmuradores. No, Señor. Y esa casa la tiene mi Señor Jesucristo. Aleluya. Es por eso que esta iglesia no se cansará de predicar el nombre de Jesús. Aleluya. Un fariseo murmuró contra la mujer que derramó su perfume sobre la cabeza del Señor Jesús. En el libro de Lucas, en el capítulo 7, en el versículo 36. Búsquelo en esta hora, hermanos. Amén. Búsquelo. Y dice de esta manera, aleluya. Oh, gloria al nombre de Jesús. Bendito en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Sentimos la presencia. Y uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese en su casa con él. Así es. Mira lo que dice que le rogó el fariseo que comiera con él. ¿Cuántos hermanos te ruegan por ir a su casa para que comas con ellos? Y habiendo entrado en la casa del fariseo, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. Así hay muchos hermanos que te dicen ser que te aman, que te quieren y te palmean. Amén. Oh, aleluya, pero cuando viene un pecador y te quiere ungir y bendecir, se escandalizan y dicen, si este fuera ungido, se daría cuenta que este es un pecador, un carnal, como si ellos fueran tan espirituales, hermanos amados, fariseos hipócritas, que colan en el eldo y el comino y obvian lo más importante, que es la justicia de Dios. Es por eso que el Señor los rechazó. Es por eso que dejó a los fariseos, hermanos amados, porque se caminaban con sus ropas, caminaban con sus atuendos y buscaban los mejores lugares dentro de la iglesia. Buscaban ser presidentes, ministros, hermanos amados, estar en el Sanedrín, y buscaban, aleluya, solamente para ser vistos de los hombres, porque no tenían la gracia y la unción del Espíritu Santo. Por eso destruían la iglesia y destruían el pueblo, hermanos amados, y no permitían que otros llegaran a la salvación y vida eterna. Pero no acontezca en la iglesia. Así es, Señor. Amén.
Porque la iglesia primitiva, como dice, versículo 1, hermanos amados, aún los griegos, aleluya, dice que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución de la mesa. Estos se quejaban y murmuraban y decían que de las viudas. ¿Y quién se preocupa de la iglesia? Porque aún están relajados en sus hogares y no asumen su libraki shekaramakaya. No korishekrima einulisheme. No quieren diezmar ni ofrendar, hermanos amados, pensando que ya no está en la siguiente. O sea, que tú sigues al hombre. Aleluya. O sigues al Señor Jesucristo. Oh, Señor. Si yo ofrendo y doy lo que es de Dios, es porque sigo al Señor, hermano amado. Es porque alabo al verdadero Dios y la vida eterna. Es por eso que los griegos se quejan, los carnales, porque no tenían visión, hermanos amados. Por eso los apóstoles dicen, y convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos, aleluya, la palabra de Dios para servir las mesas. Oh, y ahí escogieron hombres para servir, para ocuparse de la necesidad de los que no tenían. Y hoy en día hay muchos que no se preocupan de las necesidades, solamente murmuran y solamente hablan, pero no se ocupan de la viuda, del huérfano, del desamparado. Se ocupan más de decir por qué está viuda, o porque está divorciada, o porque se separó. Se ocupan más de decir esta pecó, aleluya, y no tienen la menor idea de cómo era la vida de casada, hermanos. O porque quedó viuda, hermanos amados. Acontezca en esta hora en el nombre de Jesús que Dios ponga espíritu, aleluya, en tu vida. Que Dios renueve esa fe y que el Señor podamos decir en esta hora y podamos decir, como dice 2 de Corintios, llevando cautivo todo pensamiento a la presencia de Cristo. El Cristo nos dio espíritu para adorarlo en espíritu y en verdad. Nos dio espíritu no de murmuración, no nos dio cobardía, espíritu de poder. Es verdad, Señor, amén. En el nombre de Jesús en esta hora. Señor, aleluya. Puesta en pie la iglesia. Amén. Gracias, Señor. Oh, gloria. Gracias. Si esta palabra, hermano, es de bendición a tu vida, Aleluya. hermano, pide tu oración. Amén. Dale gloria al Señor Jesucristo porque sentimos la presencia. Amén, Oh, hermanos, vamos a orar. Jesús, aleluya. Vamos a orar también por todas estas peticiones. Señor amado. No tenemos la mejor tecnología, hermanos, Oh, Señor. pero tenemos la gracia del don del Espíritu Santo. Vamos a orar por Gaspar, el hijo de nuestro hermano Miguel López. Amén, Señor. Vamos a orar por el hijo del hermano Espiño. Vamos a orar por Mario Valdivieso, por la familia del pastor José, Amén. que está en España. Así es. Aleluya, por el tío Mario. Amén. Él está en España, hermanos. Aleluya. Oh, por la hermana Juanita de Talagante. Amén. Por el Sí, hermano Oscar Señor. Piarola. Por el pastor Miguel López y su esposa Ani. Amén. Oh, aleluya. Por el pastor Amador Velázquez. Amén. Sí, Por su Señor. familia. Bendito. Por Ani Bustos y su familia. Por la Amén. hermana. Sí, Por el Señor. hermano Mario Campuzano. Por su familia. Por Amén. sus Ali Chekra Einu. Aleluya. Por Johnny Lascano. Él está todavía en la UTI, hermano amado. Amén, Señor. Y por la hermana Raquel y su familia. Por Amén. todo. Ora por tus Señor. vecinos. Amén. Por tus vecinas, hermanos amados. Vamos a orar por la tía de la hermana María. Amén. Hoy está con una pulmonía. Por nuestra hermana María Isabel Muñoz. Amén. Por la familia del hermano Valentín Caro. Amén. Por la familia, aleluya, del hermano Vera, de Ian Vera. Y vamos a orar por todas las redimidas Amén. con poder. Sí, ¿Y Señor, cuántos en amén. esta noche Aleluya. van a pedir que el Señor haga su voluntad? Señor. Porque hoy en día, hermanos, muchos le exigen a Dios y dicen decreto que eres sano. Tú no puedes decretar nada, hermano. Aleluya. Tú no eres rey para decretar, solamente un rey puede dar un decreto. Y el que da las Harishekrimaya, el que hace su voluntad es Jesús. Así es, Señor. Nosotros somos enviados, somos embajadores de su palabra, Amén. somos coadjuntores de Jesucristo. No seamos como Aarón contra el ministro, contra los hijos de Dios. Pues no, si Dios nos está escuchando, aleluya. Dios te escucha, hermano, en esta hora. En el nombre de Jesús. Señor amado, vamos delante de tu presencia, llevándote todas estas peticiones
necesidades. Amén. Una vez más. Y siendo, Señor amado, que vamos delante de tu gloria, habiendo, Señor, exhortado a tu pueblo, exhortado a la comunión de los espiritual, Señor amado, en una madurez para no tomar que no nos corresponde en el ministerio, sino que siendo ayudadores de aquellos que tú nos has puesto, Señor, para que presentamos a cada una de las que hemos nombrado ahora, para que tu presencia y la gracia del Espíritu Santo esté llenando los corazones de aquellos que están escuchando y aún de aquellos que están a la distancia en Australia, Michelle y Jan Comte, Bustos, en el nombre de Jesús, para que tú, Señor, como tus hijos que están allá, también llenes ese corazón. Y en el nombre de Jesús en esta hora, reprendemos, pero no porque en el nombre de Jesús en esta hora, Señor, reprende toda oposición del diablo. Reprende, Señor amado, toda inmundicia de nuestras vidas. Y que tu iglesia, a través de las mujeres, a través de la oración de las redimidas, de aquellas que se juntan a orar, sean levantadas en poder y virtud del Espíritu Santo, donde extiendan sus manos a lo alto y puedan bendecir y glorificar tu nombre. Iglesia de Jesucristo, has sido llamada para bendecir, para perdonar, para curar y sanar. Iglesia de Jesucristo, el Señor te ha dado la unción para llevar misericordia. Recibe sanidad. Recibe en esta hora. Sentimos la presencia de Jesucristo. Oh, gloria, hermano. Tómate un momento. Tómate un momento. Tómate un momento de esta hora y siente la presencia. Deja que Dios obre en tu vida, en tu hogar. Deja que el Señor toque tu corazón, hermano. Y dile tus necesidades. Dile tus, aleluya, tus dolores. Hermano, dile lo que sientes, hermana. Y Dios está atento al clamor de los justos para obrar en justicia y en verdad, porque Él está atento a su pueblo. Oh, aleluya, aleluya. Oh, gloria. La presencia de Dios está, hermanos. Oh, cómo me gozo en esta hora, hermano, hermana. Porque sabemos que vamos en el camino de la verdad y la vida eterna. Sabemos y creemos que el Dios limpiará su iglesia de todo chisme, de todo pecado, para que tus vestidos, iglesia, sean emblanquecidos y la gloria del Señor resplandezca a través de ti en el Espíritu que está depositado en tu vida y no te falte el aceite. En el nombre de Jesús en esta hora. Sé bendecido en esta hora. El Señor Jesucristo te bendiga y te guarde. El Señor Jesucristo sobre ti, a cada hermano, a cada hermana que ha escuchado este mensaje. Lea la Escritura. Lea el libro de los Hechos y vea que los apóstoles, aleluya, llevaron vida, no división a las personas. Sé bendecido en el nombre de Jesús. Amén.